El sentido de la audición. La membrana timpánica y el sistema de huesecillos. La membrana timpánica y los huesecillos que conducen el sonido desde ella hasta la cóclea a través del oído medio. En la membrana timpánica se fija el manubrio o mango del martillo. Este hueso está unido al yunque por unos ligamentos diminutos, por lo que cualquier movimiento del primero arrastra el segundo con él. El extremo opuesto del yunque se articula con la cabeza del estribo y la base de este último descansa sobre el laberinto membranoso de la cóclea en la abertura de la membrana de la ventana oval. El extremo final del manubrio del martillo se fija al centro de la membrana timpánica y sobre este punto de inserción tira constantemente el músculo tensor del tímpano que mantiene tensa dicha estructura. Esto permite que las vibraciones sonoras de cualquier porción de esta membrana se transmitan a los huesecillos, lo que no sucedería si se encontrara relajado. El martillo y el yunque actúan en combinación con una sola palanca, ayudando así a realizar sus correctas funciones. Ajuste de impedancias a cargo del S de huesecillos. El sistema de palanca oscilar no aumenta la distancia de desplazamiento del estribo, lo reduce para incrementar la fuerza del empuje alrededor de 1.3 veces. La superficie de la membrana timpánica mide un área de 55 milímetros, mientras que la del estribo es una media de 3.2 milímetros. Esta diferencia de 17 veces multiplicada por 1.3 que corresponde al sistema de palanca hace que la fuerza total a la que está sometida sea de 22 veces mayor que la ejercida por las ondas sonoras sobre la membrana timpánica. Además, el líquido coclear necesita un grado superior de fuerza para ocasionar la vibración del tímpano y el sistema de huesecillos aporta un ajuste de impedancias alrededor del 50% al 75% de la situación ideal entre 300 y 3000 ciclos por segundo. Atenuación del sonido mediante la contracción de los músculos estapedio y tensor del tímpano. Cuando se transmiten sonidos fuertes en el sistema de huesecillos y hacia el sistema nervioso central se desencadena un reflejo pasado, un periodo de latencia que dura de 40 a 80 metros sobre segundos, provocando la contracción del estapedio y el músculo tensor del tímpano. El músculo tensor del tímpano tira del manubrio hacia adentro y el músculo estapedio tira hacia afuera, oponiéndose las fuerzas entre sí, brindándole rigidez al sistema de huesecillos, disminuyendo la conducción oscilar por debajo de 1000 ciclos por segundo. Atenuación del sonido mediante la contracción de los músculos estapedio y tensor del tímpano. Posee un reflejo de atenuación, el cual es capaz de reducir la intensidad de transmisión para los sonidos de baja frecuencia de 30 a 40 decibelios. Este mecanismo cumple una doble función: proteger la cóclea de las vibraciones lesivas por un sonido fuerte, ocular los sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso, permitiendo que la persona se concentre en los sonidos por encima de 1000 ciclos por segundo pertinente para la comunicación vocal. Atenuación del sonido mediante la contracción de los músculos estapedio y tensor del tímpano. Los músculos de estapedio y tensor disminuyen la sensibilidad auditiva de una persona hacia sus propias palabras, activado por las señales nerviosas colaterales transmitidas hacia estos músculos al mismo tiempo que el cerebro activa el mecanismo de la voz. Cóclea. Anatomía funcional de la cóclea. La cóclea es un sistema de 3 tubos en espiral: rampa vestibular, conducto coclear o rampa media, rampa timpánica. La rampa vestibular y el conducto coclear están separados por la membrana de Reisner, membrana vestibular. La rampa timpánica y el conducto coclear están divididos por la membrana o lámina basilar. Sobre la rampa timpánica está el órgano de Corti. En el órgano de Corti están las células ciliadas, sensibles a estímulos electromecánicos. Dichas células son órganos receptores terminales que generan impulsos nerviosos como respuesta a las vibraciones sonoras. Cóclea. La membrana de Reisner es demasiado delgada, fácilmente desplazable, por lo que no obstruye el paso de las ondas sonoras desde la rampa vestibular al conducto coclear. La rampa de Reisner es importante porque mantiene dentro del conducto coclear un líquido especial para el funcionamiento normal de las células ciliadas receptoras del sonido. Las vibraciones sonoras entran a la rampa vestibular por la ventana oval procedentes de la base del estribo. Lámina basilar y resonancia en la cóclea. Las fibras del modiolo basilar son rígidas, elásticas, fijas
por su extremo basal del componente óseo central de la cóclea y en el extremo distal se encuentran inmersas en la estructura de la lámina basal, vibran como las lengüetas de una armónica. La longitud de las fibras basilares aumenta a partir de la ventana oval de la base de la cóclea al vértice o cúpula. El diámetro de las fibras basilares disminuye desde la ventana oval hacia la helicotrema. Las fibras cortas dirigidas cercanas a la ventana oval de la cóclea vibran mejor a una frecuencia alta y las lejanas son las fibras largas y flexibles vibran a una frecuencia baja. La resonancia de las frecuencias altas en la lámina basilar se produce cerca de su base. La resonancia de las frecuencias bajas cerca del helicotrema. La onda viajera es la transmisión de las ondas sonoras a la cóclea. Función del órgano de Corti. Dos tipos especializados de las células ciliadas internas, 3.512 micrómetros externas, 12.008 micrómetros. Las fibras nerviosas estimuladas por las células ciliadas llegan al ganglio espiral de Corti, órgano receptor que genera los impulsos nerviosos como respuesta a la vibración de la lámina basilar. El ganglio espiral de Corti está situado en el modiolo centro de la cóclea. Las neuronas del ganglio de Corti envían 300.000 axones al nervio coclear o acústico y de ahí al sistema nervioso central a nivel de la parte superior del bulbo. Los estereocilios se sumergen en el revestimiento gelatinoso superficial de la membrana tectoria. La membrana tectoria está por encima de los estereocilios en el conducto coclear. Mecanismo de la vibración de la lámina basilar excita las terminaciones de los cilios. Las señales auditivas se transmiten sobre todo por las células ciliadas internas. Potencial endococlear. El conducto coclear está ocupado por la endolinfa secretada por la estría vascular alta en potasio y baja en sodio. La perilinfa ocupa la rampa vestibular y timpánica, semejante al líquido cefalorraquídeo. Las rampas vestibular y timpánica comunican con el espacio subaracnoideo. Potencial endococlear está generado por la secreción continua de iones potasio hacia el conducto coclear por parte de la estría vascular. Potencial endococlear. Todo el tiempo existe un potencial eléctrico de más de 80 milivoltios entre la endolinfa y la perilinfa, situado el potencial eléctrico en el interior del conducto coclear positivo, exterior del conducto coclear negativo. Las células ciliadas tienen un potencial intracelular negativo de menos 70 milivoltios respecto a la perilinfa y de menos 150 milivoltios con respecto a la endolinfa. Determinación de la frecuencia de sonidos. Principio de la posición. Frecuencia intermedia activa en la membrana a una distancia intermedia entre ambos extremos. Método fundamental por el sistema nervioso para detectar las diversas frecuencias sonoras y determinar el punto más estimulado a lo largo de la lámina basal. Alta frecuencia, lo hacen cerca de su base. Sonidos de baja frecuencia, activación máxima de la lámina basal cerca de la cúpula de la cóclea. Determinación de la frecuencia de sonido. Principio de la posición. Estos núcleos son capaces de distinguir diversas frecuencias de las salvas. Frecuencias bajas. Principio del frecuenciado de salva. Sonidos deflectores graves. 20.500 a 1.200 ciclos por segundo provocan salvas de impulsos nerviosos sincronizados, núcleos cocleares del encéfalo. Determinación del volumen. El sistema auditivo determina el volumen por tres procedimientos. Según sube el volumen sonoro, aumenta la amplitud de la vibración en la lámina basilar y en las células ciliadas. 2. Sumación espacial. Transmisión a través de muchas fibras nerviosas. 3. Las células ciliadas se estimulan hasta que la vibración de la lámina basilar es elevada. Ley de la potencia. Es la detección de los cambios de volumen. La sensación interpretada es proporcional a la intensidad sonora real. El oído es capaz de distinguir desde el susurro hasta el ruido más ruidoso. A unidad auditiva, decibelio. Un decibelio representa un incremento real de 1,26 veces en energía sonora. Cuando más fuerte e intenso sea un sonido, mayor será el número de decibelios. Gama de frecuencias de la audición. Las frecuencias sonoras que pueden oír una persona joven está entre 20 y 20.000 ciclos por segundo. En los ancianos este intervalo de frecuencia suele acortarse hasta 50 a 8.000 ciclos por segundo. Mecanismos auditivos centrales. Vías nerviosas auditivas. Las fibras nerviosas procedentes del ganglio espiral de Corti penetran en los núcleos cocleares doral y ventral, situado en la parte superior del bulbo raquídeo.
A este nivel, todas las fibras hacen sinapsis y las neuronas del segundo orden principalmente cruzan hacia el lado opuesto del tronco del encéfalo para terminar en el núcleo olivar superior. La vía sigue hacia el núcleo geniculado medial, donde hace sinapsis en su integridad y finaliza por medio de la radiación auditiva hasta la corteza auditiva. Ocupa la circunvolución superior del lóbulo temporal. Las señales procedentes de los dos oídos viajan por las vías de ambos lados del encéfalo, con un predominio de la transmisión a través de la vía contralateral. Mecanismos auditivos centrales. Muchas fibras colaterales de los fascículos auditivos pasan al sistema reticular de la activación en el tronco del encéfalo. Esta activación envía proyecciones difusas ascendentes por el tronco del encéfalo y descendentes hacia la médula espinal y activa todo el sistema nervioso como respuesta a los sonidos fuertes. Los fascículos de fibras nerviosas conservan un gran nivel de orientación espacial desde la cóclea a lo largo de toda la corteza cerebral, existiendo 3 presentaciones especiales para determinar las diversas frecuencias sonoras en los núcleos cocleares, 2 en los folículos inferiores y una representación precisa para las distintas frecuencias en la corteza auditiva y un mínimo de otras 5 menos precisas en la corteza auditiva y las áreas auditivas de asociación. Mecanismos auditivos centrales. Existen 3 lugares del tronco del encéfalo donde tienen lugar entre ambas vías: el cuerpo trapezoide, comisura los 2 núcleos del lemnisco lateral, comisura que conecta los 2 folículos inferiores. Frecuencias de disparo a los diversos niveles de la vía auditiva. Las fibras nerviosas aisladas que penetran en los núcleos cocleares desde el nervio coclear pueden transmitir frecuencias de 1000 disparos por segundo hasta los 2000 y 4000 ciclos por segundo de frecuencia sonora. Los impulsos del nervio coclear sincronizados con las ondas de sonido. En los fascículos auditivos del tronco del encéfalo, el disparo deja de ser sincronizado con la frecuencia sonora excepto a unos valores inferiores de 200 ciclos por segundo. Función de la corteza cerebral en la audición. La corteza auditiva se halla en el plano supratemporal de la circunvolución temporal superior. También se extiende hacia la cara lateral del lóbulo temporal. Se divide en corteza auditiva primaria. La corteza auditiva primaria se excita por proyecciones procedentes del cuerpo geniculado medial. 2. Corteza auditiva secundaria. La asociación. La corteza secundaria lo hace secundariamente por impulsos de la propia corteza auditiva primaria. Percepción de la frecuencia sonora en la corteza. Se han descubierto 6 mapas tonotópicos en la corteza auditiva primaria y en las áreas auditivas de asociación. Los sonidos de alta frecuencia de estos mapas existen en las neuronas situadas en sus extremos. Los de baja frecuencia existen en el extremo opuesto. A lo largo de las vías, los mecanismos afinan respuesta a la frecuencia ocasionada por el fenómeno de la inhibición lateral por la transmisión de información a través de los nervios. Percepción de la frecuencia sonora en la corteza. La estimulación de la cóclea con una frecuencia inhibe las frecuencias sonoras que quedan a ambos de dicha frecuencia primaria debido a que las fibras colaterales que abandonan en ángulo la vía primaria adyacentes. La corteza auditiva de audición no responde solo a frecuencias sonoras auditivas específicas en el sonido, también brindan una información sonora con la de otras áreas sensitivas corticales. Determinación de la dirección de que procede el sonido. La persona determina la dirección horizontal del sonido por 2 medios principales: el lapso de tiempo transcurrido del sonido a un oído y el puesto. Este mecanismo funciona mejor en frecuencias debajo de 3000 ciclos por segundo. La diferencia de intensidades de los sonidos en los oídos. Este mecanismo funciona con frecuencias más altas. Si una persona está mirando directamente hacia la fuente del sonido, este llega a los oídos justo por el mismo instante, mientras que si el sonido derecho está más cerca que el izquierdo, las señales sonoras del primero penetran en el encéfalo antes que el segundo. Los 2 mecanismos no son capaces de indicar si el sonido emana de atrás o adelante, desde arriba o abajo. Esto se consigue gracias a las orejas de ambos oídos. Mecanismo nervioso para detectar la dirección del sonido. La detección y análisis comienzan en los núcleos olivares superiores del tronco del encéfalo. El mecanismo es el siguiente: el núcleo olivar se divide en superior y medial. Se encarga de detectar el lapso de tiempo transcurrido entre las señales acústicas que penetran en el oído. Este núcleo contiene una gran cantidad de neuronas que presentan las dendritas principales, unas hacia la derecha y otras hacia la izquierda, incidiendo en su lugar correspondiente. Mecanismo nervioso para detectar la dirección del sonido. Núcleo olivar superior lateral. Detecta la dirección que proviene del sonido, posiblemente comparando las intensidades sonoras que llegan a ambos oídos. La destrucción de las 2 cortezas auditivas primarias en el ser humano
reduce en gran medida la sensibilidad de la audición, o si solo desaparece en un lado, disminuye un poco esta propiedad en el oído opuesto, pero no causa una sordera por las numerosas conexiones cruzadas que existen en un lado a otro en una vía nerviosa auditiva. Sin embargo, sí afecta la capacidad para localizar la fuente de un sonido debido a que se necesita comparar las señales en ambas cortezas. Señales centrífugas desde el sistema nervioso central hasta los centros auditivos inferiores. Se ha descrito unas vías retrógradas a todos los niveles del sistema nervioso auditivo, desde la corteza hasta la cóclea en el oído. La vía final va desde el núcleo coclear olivar superior hasta las células ciliadas receptoras del sonido en el órgano de Corti. Estas fibras poseen un carácter inhibidor, demostrando que la estimulación directa de puntos aislados en el núcleo olivar inhibe zonas específicas del órgano de Corti al reducir sus sensibilidades sonoras de 15 a 20 decibelios. Alteraciones de la audición, afección de las estructuras físicas que conducen el sonido, sordera de conducción. Para determinar cualquier incapacidad auditiva, con un audífono conectado a un oscilador electrónico, permitiendo sonidos puros que abarquen desde las frecuencias bajas a las altas. Si el nivel se eleva a 300 decibelios, más allá del valor que sea posible escucharlo, lo denominamos hipoacusia. Audímetro. Al efectuar la prueba auditiva se exploran de 8 a 10 frecuencias que cubren todo el espectro audible, determinando la pérdida de audición para cada uno de ellos, trazándose el audiograma. Esta también consta de un vibrador mecánico para la conducción ósea sobre la apófisis mastoides en el cráneo hasta la cóclea. Audiograma en la sordera nerviosa. Cuando incluye el daño de la cóclea en el nervio coclear del sistema nervioso central procedentes del oído, la persona sufre un descenso de la capacidad para oír sonidos. Sordera para todas las frecuencias, originadas por la sensibilidad de fármacos del órgano de Corti, por ejemplo, a los antibióticos. Los patrones de la sordera nerviosa suceden en las siguientes circunstancias. Sordera para los sonidos de baja frecuencia, debido a la exposición prolongada a ruidos muy fuertes. Audiograma para la sordera de conducción en el oído medio, causada por la fibrosis del oído medio después de infecciones repetidas o una enfermedad hereditaria o otosclerosis. En cualquier caso, no pueden transmitirse con facilidad a través de los huesecillos, desde la membrana timpánica hasta la ventana oval. La conducción ósea es normal, pero su transmisión en el sistema de huesecillos se encuentra disminuida. En algunos ejemplos, la base del estribo queda anquilosada por una proliferación ósea en los bordes de la ventana oval. Algunos pueden recobrar la audición casi normal con la extirpación quirúrgica del estribo, sustituyéndola por una pieza minúscula de teflón o una prótesis metálica que transmite el oído.